¿Qué pasaría si todo lo que creíamos sobre la ascendencia del antiguo Egipto estuviera equivocado? ¿Y si la verdad estuviera enterrada bajo tumbas del desierto y ruinas de templos, y ahora, estuviera filtrándose a través de las hebras del ADN? Todos hemos visto a Egipto a través del mismo lente, un imperio dorado que surge de la arena, gobernado por reyes dioses, de alguna manera aislado en el tiempo. Un mundo cerrado, intacto por el exterior. Pero aquí está la primera grieta en esa ilusión: el antiguo Egipto nunca estuvo aislado. Fue construido sobre migración, fusión y ascendencia olvidada. Y hoy, parte de esa ascendencia podría seguir caminando entre nosotros, más antigua que los faraones, intacta por las dinastías. En 2025, un estudio genómico revolucionario lo cambió todo. Un hombre, enterrado en Nubairat hace más de 4.500 años, reveló un ADN que sacudió al mundo científico. 80% norteafricano, 20% mesopotámico, una fusión de dos mundos. Esto fue antes del reino antiguo, antes de las pirámides, antes de que los reyes usaran coronas. Él no era realeza. No era mito. Era real, y su sangre guarda el inicio de Egipto. Pero espera. ¿Y si otros, aún vivos hoy, llevan esa misma sangre? Es entonces cuando los susurros apuntan hacia el oasis de Siwa, una remota comunidad del desierto, a menudo llamada la última tribu antigua de Egipto. Hablan siwi, una rara lengua bereber. Rindieron culto en el templo de Amón, el mismo dios venerado en Karnak. Sus tradiciones resisten el tiempo como la piedra resiste al viento. Y muchos creen que son un vínculo viviente con el Egipto predinástico. Pero aquí está el giro inesperado. Los científicos nunca han probado su ADN. Ni una sola vez. Fueron a Siwa, sí. Pero los únicos genomas que secuenciaron fueron de palmeras datileras. No de personas. Piénsalo. Una de las tribus antiguas más mencionadas en el Egipto moderno. Y la ciencia ha mirado en todas partes menos en su sangre. Sin genética humana. Sin confirmación. Solo folclore, lengua y ritual. Así que la pregunta se afila como un cincel. ¿Son los Siwa realmente los últimos portadores de sangre prefaraónica? ¿O es esto solo otro mito tallado por el tiempo? Y si no son ellos, ¿entonces quién? Porque la respuesta no está en el mito. Está en el hueso. Y la siguiente pista no vino del oasis. Vino de una tumba sellada en barro, a 265 kilómetros al sur de El Cairo. La evidencia más contundente de ADN prefaraónico no vino de una tribu viviente, vino de un cadáver, intacto por 4.500 años, y cuando sus genes hablaron, no susurraron. Rugieron. Enterrado en silencio durante 4.800 años, un hombre se alza de nuevo, no con magia, sino con su ADN. No fue enterrado en oro. Sin amuletos de escarabajo. Sin jeroglíficos grabados en piedra. Solo un hombre sellado en barro, bajo el polvo del Valle del Nilo, olvidado por la historia, pero no por la ciencia. El año era 2025, cuando un equipo de investigadores, armados con tecnología de secuenciación de vanguardia, abrió una vasija funeraria sellada desenterrada en Nubairat. Un tranquilo pueblo a unos 265 kilómetros al sur de El Cairo. Dentro estaba el genoma egipcio más antiguo completamente secuenciado jamás recuperado. Este hombre había vivido entre 2850 y 2570 a.C., en el mismo umbral del reino antiguo, siglos antes de que las pirámides se alzaran en la meseta de Giza. No era un rey. Su cuerpo, desgastado y encorvado, sugería trabajo duro, probablemente un alfarero. Pero su ADN era real en lo que revelaba. Cuando los científicos secuenciaron su genoma, lo que encontraron dejó atónitos incluso a los arqueogenetistas más experimentados. Aproximadamente el 80% de su ascendencia se remontaba a poblaciones neolíticas medias del norte de África, primeros pastores del desierto y cultivadores del Nilo de lo que hoy es Marruecos.
fechados entre 4780-4230 a.C. Pero el 20% provenía de un lugar inesperado, Mesopotamia, el creciente fértil oriental, hoy Irak y Siria, datados entre 9000 y 8000 a.C. Este no era solo un alfarero. Este hombre era prueba de una fusión antigua, un puente humano entre África y el cercano Oriente. Sus dientes, analizados mediante isótopos, revelaron que había crecido en Egipto, consumiendo cebada, trigo y proteínas comunes en comunidades del Nilo. Pero su sangre llevaba una firma de mucho más allá de las arenas. Confirmaba lo que los arqueólogos habían sospechado durante mucho tiempo pero no podían probar. Egipto nunca fue una isla genética. Fue un crisol, antes de que el primer faraón llevara una corona. Durante décadas, los eruditos señalaron artefactos, estilos cerámicos, costumbres funerarias, que insinuaban un comercio intercultural. Pero ahora, el hombre de la vasija lo hizo personal. Su genoma era un mapa de migración, de cómo comienzan los imperios, no con fronteras, sino con personas. Y aunque este descubrimiento desbloqueó una era perdida, planteó una nueva pregunta, una que los científicos aún no pueden responder. Si este hombre no pertenecía a una tribu aislada, entonces ¿quién hoy lleva su sangre antigua? ¿A dónde viajó su eco genético y late aún dentro de alguien que camina ahora mismo por las calles de Egipto? ¿La ironía? Nunca fueron enterrados bajo las pirámides, porque nunca las construyeron. Ellos estaban guardando la frontera oriental, mientras Egipto aún aprendía a ser Egipto. Mientras el mundo buscaba respuestas en el valle del Nilo. La verdadera pista se escondía donde nadie pensó en mirar, en el abrasador calor del desierto oriental de Egipto. Allí, en un brutal corredor rocoso entre el Mar Rojo y el Nilo, vive un pueblo olvidado por los libros de texto, pero no por el tiempo. Los Beja. Nómadas modernos. Pastores de camellos. Sobrevivientes del desierto. Pero su historia no comienza con la supervivencia, comienza con el dominio. Mucho antes de que surgieran los faraones, incluso antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, los guerreros Beja, conocidos alguna vez como los Medjay, gobernaban el desierto oriental. No eran gobernados por Egipto, eran contratados por él. Para vigilar, guiar y luchar. Y entonces, llegó el shock funerario. Los arqueólogos desenterraron tumbas en lo profundo del territorio Beja, con sepulturas en forma de anillo, flanqueadas por monumentos en forma de disco conocidos como Akeratail. Estos no eran al azar. Coincidían con estilos funerarios vistos en tumbas egipcias del Reino Medio, alrededor del 1800 a.C. ¿Pero el giro? Los Beja aún usan estos diseños funerarios hoy. No los aprendieron de Egipto. Egipto los aprendió de ellos. Más sorprendente aún, el ADN no miente. Los varones Beja modernos portan antiguos haplogrupos del cromosoma IE1B1B y EM78. Los mismos linajes que aparecen tanto en momias egipcias antiguas como en poblaciones de habla afroasiática del primer corredor del Nilo. Y aquí es donde se vuelve espiritual. Los Beja no solo entierran a los muertos. Los recuerdan, por nombre, por clan, por tumba. Sus ancianos señalan los túmulos del desierto y dicen, el abuelo de mi bisabuelo yace aquí. Memoria oral, extendiéndose cientos de años sin un solo rollo escrito. Imagínalo. En un mundo construido sobre templos de piedra y máscaras doradas, los verdaderos portadores de la sangre del antiguo Egipto no dejaron templos. Solo huellas. Buscábamos el pasado en pirámides. Pero el pasado cabalgaba camellos en el horizonte. Y aún así, ni siquiera ellos son los más antiguos. Porque en un remoto oasis occidental, otra tribu habla en susurros, en una lengua más antigua que el árabe y en un silencio más profundo que las tumbas. ¿Qué pasaría si la verdadera evidencia no estuviera en la sangre, sino en las palabras que hablamos y en los rituales que guardamos? En el extremo más occidental de Egipto, más allá de las dunas cambiantes y los caminos comerciales rotos, yace un mundo intacto por el ruido de El Cairo,
un mundo sostenido por el silencio, el mito y la memoria. Este es Siwa. Un oasis del desierto tan aislado, que los romanos construyeron caminos hacia él, pero el mundo moderno casi olvidó que existía. La gente aquí, los bereberes de Siwa, o Amazigh, no hablan árabe como lengua materna. Hablan Siwi, un idioma descendiente de las lenguas neolíticas del norte de África, enraizado en la misma época que la Cartago temprana, la Libia prefaraónica y las culturas del Sáhara Verde del 7000 a.C. Esto no es solo un dialecto. Es una voz fosilizada, una reliquia lingüística que sobrevivió a la arabización, al colonialismo y a la lenta erosión de la identidad. Su vocabulario guarda palabras que no se encuentran en ningún otro lugar. Sus estructuras de frases evocan las lenguas proto-bereberes habladas mucho antes de que el Valle del Nilo construyera sus primeros templos. Y eso es solo el principio. En el centro de Siwa se alza un santuario en ruinas, el Templo de Amón. Aquí, Alejandro Magno vino alguna vez a ser declarado hijo de un dios. Pero mucho antes de eso, la gente de Siwa veneraba a Amón a su manera, no en columnas de mármol o estatuas doradas, sino en rituales del desierto y nombres susurrados. Sus prácticas funerarias, costumbres matrimoniales, incluso festivales cronometrados por la luz de la luna, reflejan patrones vistos no en el Egipto moderno, sino en sus raíces prehistóricas. Así la pregunta se afila más. ¿Son estas tradiciones solo mitos, o memoria ancestral codificada en la cultura? Porque cuando los científicos finalmente estudiaron Siwa, no probaron a la gente. Probaron las palmeras datileras. Códigos de barras de ADN, enfocados enteramente en plantas. Ni un solo genoma humano. Ningún haplogrupo. Ninguna comparación antigua. Ninguna verificación. Solo historias. Solo lenguaje. Pero incluso las historias, cuando se transmiten sin cambios durante miles de años, pueden ser tan poderosas como la sangre. Porque ¿y si la cultura es una especie de código genético, no en células, sino en sonido? ¿Y si este pueblo, sin haber sido nunca probado, ya lleva dentro la respuesta antigua? Pero, ¿es la memoria cultural suficiente, o la ciencia necesitará abrir otra tumba para confirmar el pasado? En 2025, un artículo sacudió el debate global sobre quiénes fueron realmente los egipcios. Y la ciencia no solo abrió una tumba, abrió la historia misma. El año era 2025, cuando un equipo de investigación publicó un estudio histórico en Nature Genetics. Enterrada en lo profundo de ese artículo, había una revelación. Lo habían logrado. El primer genoma completamente secuenciado de un egipcio del reino antiguo, un hombre que vivió entre 2850 y 2570 a.C. Sus restos no eran reales. No estaba momificado en oro. Pero sus genes llevaban el legado de una civilización aún en su infancia. Y lo que esos genes dijeron, dejó al mundo atónito. Su ADN reveló una profunda mezcla ancestral. Aproximadamente un 78 a 80% proveniente de poblaciones neolíticas norteafricanas, específicamente de Marruecos temprano, 4700-4200 a.C. Y un 20 a 22% de agricultores mesopotámicos del creciente fértil, con 9000 años de antigüedad. Este no era un egipcio nacido de un solo pueblo. Era el producto de dos mundos antiguos en colisión. Y eso lo cambió todo. Porque este no era solo un hombre. Cuando se compararon los genomas egipcios modernos, los científicos descubrieron que entre el 32% y el 75% de los egipcios actuales aún llevan esta misma estructura ancestral. El Nilo no dividió civilizaciones. Las unió. No era un muro. Era una supercarretera, transportando genes, historias, lenguas, a través del tiempo. Los viejos debates sobre si los antiguos egipcios eran negros o blancos, africanos o de Oriente Medio, colapsan aquí. Porque la genética real no se preocupa por categorías modernas. Este genoma contó una verdad que ninguna estatua, ningún pergamino, ninguna pintura jamás podría.
Que los cimientos de Egipto no nacieron de un solo origen, sino de la fusión. Del movimiento. De la gente. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Si los antiguos egipcios eran tan diversos, tan mezclados, tan complejos, entonces, ¿por qué, en los siglos que siguieron, esa diversidad desapareció? Durante 1300 años, una sola ciudad mantuvo sus secretos genéticos encerrados bajo vendas de lino. La respuesta, o quizá la pista, no yacía en una tumba real ni en una máscara dorada. Estaba en un tranquilo pueblo del Egipto Medio, donde la gente vivía, moría, y era momificada durante más de 1000 años. Abusir el Melek. Un nombre apenas susurrado a la sombra de las grandes pirámides, pero esta ciudad guardaba un secreto que ningún faraón escribió. Desde 1400 a.C. hasta 400 después de Cristo, su gente fue enterrada con cuidado. Algunos envueltos en lino. Otros en silencio. Y en 2017, los científicos desvelaron más que momias, desvelaron una línea temporal. 90 individuos, analizados a lo largo de 13 siglos. Una cápsula del tiempo genética. ¿Y qué encontraron? Estabilidad. A pesar de las conquistas persas, griegas y romanas, el ADN permaneció sorprendentemente inalterado. Sus perfiles mitocondriales, clados J, U, H y K. Sus cromosomas Y, J y E1B1B1A1B2, ambos vinculados a ascendencias del antiguo cercano Oriente y del norte de África. Las invasiones llegaron. Los ejércitos marcharon. Las culturas cambiaron. Pero en esta ciudad, los genes se mantuvieron firmes. Entonces llegó el shock. Los egipcios modernos, en todo el país, ahora portan un 8% más de ascendencia subsahariana que los enterrados en Abusir. Este cambio no fue antiguo. No ocurrió en miles de años. Sucedió después de los faraones. Después de que los templos cayeran. Después de que las momias dejaran de hablar. Ese ascenso silencioso, de nuevos genes en una tierra antigua, cuenta una segunda historia. Una de movimientos. De comercio. De algo, más oscuro. Porque si el ADN de Egipto permaneció inmóvil durante más de un milenio, ¿qué fuerza rompió esa quietud? Que fue lo bastante fuerte para cambiar la mismísima línea sanguínea de una civilización. ¿Qué pudo haber causado un cambio genético tan brusco, después de 1300 años de continuidad ininterrumpida? No fue la guerra la que cambió el ADN de Egipto, fue el comercio, y el mercado más oscuro de todos. El giro no comienza en un campo de batalla. Comienza en un camino. Una carretera silenciosa e interminable de arena, que se extiende por el Sáhara. Y en ese camino llegó el cambio. No con soldados. Sino con caravanas. Cadenas. Y comercio. Hacia el 700 después de Cristo, mucho después de que Egipto hubiera visto la caída de sus faraones y el ascenso de imperios extranjeros, una nueva fuerza comenzó a remodelar a su pueblo, no su política. El comercio transsahariano de esclavos. Es una historia que pocos se atreven a contar, pero la genética sí. Alrededor de este tiempo, la ascendencia subsahariana en el ADN egipcio comienza a elevarse bruscamente, un cambio medible en múltiples estudios genómicos modernos. Un cambio no visto en las momias de Abusir el Melek. Un cambio posterior al dominio romano y bizantino. ¿Qué lo causó? La respuesta es tan brutal como inquietante. Cautivos de África Occidental, tomados por comerciantes y sultanes, fueron marchados hacia el norte, a través de Sudán, al Alto Egipto, y por los corredores comerciales del Nilo. Algunos fueron absorbidos en ciudades. Otros en hogares. Y a lo largo de siglos, en líneas de sangre. Para el siglo XV, el Cairo se había convertido en un gran mercado de esclavos, solo superado por Zanzíbar. Pero a diferencia de otras partes del mundo, aquí la historia no terminó con cadenas. Terminó con asimilación. Los nombres cambiaron. Los tonos de piel se mezclaron.
Las historias fueron olvidadas o enterradas. Y en pocos siglos, la genética de toda una nación había cambiado. Esto no fue un solo momento. Fue una lenta erosión de identidad, llevada en los vientos del comercio y a través de los umbrales. Hoy, ese cambio aparece en los marcadores genéticos, no solo en el ADN mitocondrial y del cromosoma Y, sino en la ascendencia autosómica, trazando un aumento claro en la mezcla subsahariana, que comienza después del siglo VII y se eleva durante la Edad de Oro islámica. La ciencia confirma lo que la historia susurra: que algunas raíces fueron traídas en silencio. Pero esto abre una pregunta más profunda. ¿Qué dice esto de los egipcios modernos hoy? ¿Son más antiguos o más recientes de lo que nos han contado? Siempre preguntamos, ¿a dónde fueron los antiguos egipcios? Pero ¿y si nunca se fueron? No desaparecieron. Evolucionaron. En los surcos polvorientos del ADN, aún puedes escuchar el latido de los faraones, en los coptos y en los Beja, en la gente que camina hoy por las calles de Egipto. Mira los genes. Un estudio de 2019 en Nature encontró que 3 momias de Abusir el-Melek, 1400 AC, 400 DC, portaban haplogrupos de ADN YJ y E1B1B1. Y clados de mtDNAJ, U, H y K, los mismos linajes aún extendidos entre los egipcios modernos. Los científicos concluyeron, la continuidad genética no puede descartarse a pesar del influjo subsahariano. Los coptos, los descendientes cristianos de los egipcios faraónicos, comparten proporciones de ascendencia casi idénticas con otros egipcios, cerca del 70% eurasiática, con el resto como una mezcla de señales menores africanas y de Oriente Medio. Y luego están los Beja. Nómadas modernos que aún hablan lenguas cusitas, entierran a sus ancestros en antiguas tumbas circulares, y portan haplogrupos del cromosoma IE, M78 y EV12. Firmas genéticas enraizadas en el noreste de África desde el Neolítico. Su sangre habla de continuidad, un puente físico desde épocas pasadas. Pero la continuidad no siempre luce limpia ni pura. Los egipcios modernos también portan un 20% de linajes subsaharianos de mtDNA L0, L4, un aumento comparado con las momias antiguas de Abusir. Los estudios genéticos sitúan gran parte de este influjo en los últimos 2000 años, coincidiendo con los pulsos de comercio y migración medieval. Entonces, ¿quiénes son los egipcios ahora? No reemplazos. No extraños. Sino sobrevivientes. Un mosaico de identidad, moldeado por la conquista, la migración y milenios de adaptación. Aquí la identidad no es pureza, es ritmo. Un ritmo marcado por el Nilo, llevado en linaje, lengua, corazón. Pero si la identidad evoluciona, ¿podemos alguna vez decir quiénes fueron los egipcios reales? ¿O quiénes lo son? ¿Qué tal si la prueba de ADN más verdadera no está en el laboratorio, sino en cómo la gente entierra a sus muertos y susurra sus oraciones? Cuando los huesos enmudecen, los rituales empiezan a hablar. En el desierto oriental de Egipto, el pueblo Beja todavía construye tumbas de piedra anilladas que reflejan sitios funerarios de 4000 años hallados cerca de Asuán. Hablan de linaje no a través de la genética, sino a través de nombres, llevados a lo largo de 40 generaciones solo por la memoria. No necesitan laboratorios. Recuerdan quiénes son. En el extremo occidental, el oasis de Sigua alberga las ruinas de un templo de Amón, aún venerado por los bereberes amazigh que han vivido allí durante siglos. Adoraban a Amón mucho antes de que llegara el Islam. Su lengua, el sigüí, primo de la antigua lengua libia, aún resuena con sonidos más antiguos que los jeroglíficos. Entierro. Lengua. Canto. Historia. Los antropólogos lo llaman memoria profunda, un gen cultural, transmitido no en sangre sino en creencia. Explica por qué algunas tribus pueden recitar su ascendencia 1000 años atrás, incluso sin una escritura. La ciencia se está poniendo al día. En 2022,
el equipo de arqueogenética de la Universidad de Tubinga publicó hallazgos que confirmaron lo que los antropólogos sospechaban desde hacía mucho. Que las prácticas funerarias y la resiliencia lingüística a menudo se mapean directamente sobre antiguos clústeres genéticos. En otras palabras, como un pueblo entierra a sus muertos, y lo que susurra al polvo, puede ser tan preciso como una prueba de genoma. Es posible que los Beja y los Siwa aún no hayan sido secuenciados. Pero sus memorias están secuenciadas en piedra. En la oración. En el silencio. Así que cuando preguntamos, ¿quiénes son los descendientes del antiguo Egipto? Quizá debamos dejar de mirar fijamente las placas de Petri y empezar a escuchar las canciones cantadas alrededor de fuegos del desierto. Pero pronto, puede que no necesitemos elegir entre mito y molécula. Porque algo se acerca. Una herramienta científica lo bastante poderosa para mapear segmentos ancestrales individuales a lo largo de 10.000 años. Pero pronto, la ciencia puede desbloquear lo que la memoria no puede. Una tumba más, un genoma más, y todo lo que sabemos sobre Egipto podría cambiar otra vez. Hemos estado siguiendo huesos. Siguiendo la memoria. Dejando que los susurros guíen el camino. Ahora, imagina descubrir el proyecto EgyptRev, un genoma de referencia egipcio completo construido en 2020 por investigadores de Lübeck y la Universidad de Mansoura, publicado en Nature Communications. Por primera vez, la genética empezó a reconocer no solo a los faraones antiguos, sino la diversidad egipcia moderna en sus propios términos, no en los de Europa. Pero eso es solo una pieza del rompecabezas. El verdadero cambio proviene del campo. Impulsados por el avance del genoma del reino antiguo en 2025, los científicos ahora están deseosos de expandirse hacia el Alto Egipto, el Sinaí e incluso Nubia. El proyecto Egypt Genome, EG, en marcha desde 2025, apunta a mapear ADN antiguo a lo largo de todo el Valle del Nilo, desde cementerios rurales RMQC hasta cámaras desérticas olvidadas. Imagina a arqueólogos descendiendo a nuevas tumbas, situadas entre acantilados del desierto y pueblos del valle, con huesos frágiles esperando una segunda voz. Imagina que descubren un genoma, fechado en 3000 a.C., que es 100% subsahariano. Si eso sucediera, la verdad no solo cambiaría, se fracturaría. Rompería la historia de una civilización ligada al Nilo que emerge únicamente del norte de África y del creciente fértil. Nos veríamos obligados a preguntar si las raíces más profundas de Egipto están más al sur, coexistiendo con las del desierto y el río. Esto no trata de reescribir Egipto. Trata de revelar a Egipto como realmente fue, un lugar no definido por una sola línea temporal, sino por pasados que colisionan. La civilización aquí no es lineal. Es estratificada, tejida de incontables viajes. Y en algún lugar, bajo las arenas movedizas, espera otro descubrimiento. Y en algún lugar en las arenas, la verdadera génesis de Egipto puede que aún esté esperando. Cuando la identidad está escrita en huesos y enterrada en mitos, ¿quién tiene derecho a reclamarla? Esto no es filosofía ociosa. Esta es la guerra por la memoria. Porque durante siglos, la historia ha sido un campo de batalla, entre descendientes y descubridores, entre historias talladas en piedra y aquellas escritas en células. En templos, los sacerdotes hablaban de dioses y reyes. En aldeas, los ancianos hablaban de ascendencia. Pero ahora, en laboratorios modernos, el ADN también habla. Los egipcios modernos rastrean fragmentos de aquel pasado susurrado en sus genes, pero también lo sienten en la cadencia de su lengua, en el sabor del feter, en el silencio de sus oraciones. Entonces, ¿qué define realmente la identidad, los huesos o las creencias? Un estudio de 2022 de la Universidad de Zúrich encontró que la ascendencia genética por sí sola explicaba menos de la mitad del apego emocional al lugar, la cultura y el patrimonio en comunidades de todo el Valle del Nilo. Citaron a un hombre: soy egipcio porque vengo de aquí, no porque mi ADN lo vaya a decir. Eso me golpeó más fuerte que cualquier genoma. Muchas de estas personas,
ya sean descendientes de faraones, reyes cusitas o migrantes medievales, comparten los mismos haplogrupos, J, E1b1b, U, H, K. Pero no todos ven su pasado de la misma manera. Esa diversidad duele. Porque algunos reclaman la propiedad de la antigua gloria de Egipto y otros aún esperan que se escuchen sus historias. ¿El reto? No elegir entre ciencia e historia, sino sostener ambas. Cuando un genoma despierta orgullo, que el mito no se apague. Cuando la leyenda es fuerte, que los hechos no se nieguen. Porque Egipto pertenece a todos los que la aman. Su identidad es fracturada y plena, escrita en huesos y susurrada en oración, llevada en el ritual y en la rima. Y este viaje está lejos de terminar. La próxima vez, ¿y si los faraones no fueran egipcios en absoluto, sino reyes nubios del sur?